Ok, muchachos, vamos a empezar la clase de lo que es desnutrición y patologías con determinante nutricional. Y en vista de que en el salón de clases es bastante incómodo dar la clase y lo que yo estoy viendo, ustedes lamentablemente no lo pueden ver, el aprendizaje se hace bastante complejo. Lo voy a empezar entonces desde cero. El que no quiera ver las primeras 15 diapositivas, que son las que expliqué para la sección 2 de la tarde, lo salto. Y los de la sección uno creo que llegué hasta como la 10ª diapositiva. Entonces, bueno, les recomiendo que se busquen un cafecito para que sea más llevadero porque esto es bastante extenso. Déjenme identificar si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Ok, entonces iniciamos la clase de lo que es, Dios, lo que es la desnutrición y patologías con determinante nutricional. Y vamos a mencionar primero lo que siempre les digo, que es lo que aparece en el programa. En el programa usted ve esto. Ojalá se vea completo. Aquí lo veo interrumpido por lo que es el programa con el que estoy haciendo la llamada. Este, mm, en el programa usted puede ver que lo que pide el programa es definir desnutrición, describir los tipos de desnutrición. El tema es enfermedades nutricionales y dietoterapias, habla de desnutrición, conceptos y tipos. Dice definir tipos de desnutrición y sus características, los tipos de desnutrición. Menciona que por déficit Kwashiorkor, mal escrito, marasmo, avitaminosis, bocio, cretinismo, raquitismo, osteomalacia y anemias. También habla de malnutrición por exceso y sus características, como por ejemplo aterosclerosis, obesidad, gota, diabetes e hipertensión. Y lo que es la parte de la evaluación del estado nutricional del paciente a través de medidas antropométricas y pruebas bioquímicas. Todo esto es imposible darlo en una sola clase. Y para que usted entienda todo esto, usted tiene que tener bases, bases de lo que es normal en una célula para que usted pueda entender qué es lo anormal en una célula. Entonces, también tiene que tener bases de lo que es normal en un cuerpo, físicamente, semiológicamente, para que usted pueda entender cómo sería, cómo se presentarían clínicamente estas patologías en una persona que está evidentemente enferma. Pero eso no lo tenemos. Por eso es que esta clase es tan extensa y tiene como ciento y pico de diapositivas. Les informo que en esta ustedes van a ver unas imágenes extra que no tienen su diapositiva y lo hice para que sea más práctico, más didáctico y usted pueda comprender lo que yo estoy hablando, lo vea. No más texto, más imágenes. Entonces vamos a empezar con la primera parte que se llama nutrición y malnutrición, o sea, definiciones, conceptos, nada más. Eh, Hablemos primero de lo que es nutrición. La nutrición es un proceso biológico, bioquímico y metabólico donde se ingiere, se absorbe, se transforma y se utilizan los nutrientes. Ya eso lo hemos visto muchas veces. Tiene un impacto metabólico, un impacto a nivel celular. Lo que es el proceso de nutrición genera un aporte energético a través de los macronutrientes que ya hemos visto, la glucosa, los lípidos, las proteínas, y todo esto se metaboliza, se utiliza, sufre un cambio a nivel celular para generar ATP, para generar energía. Luego, las sustancias, los macronutrientes tienen funciones estructurales porque forman parte de la síntesis de membrana celular, forman parte de la formación de tejidos, distintos tejidos. Aquí tenemos, de ejemplo, un tejido que se llama tejido conectivo, otro tipo de tejido como es el muscular, y moléculas que son proteicas como las enzimas. Los macronutrientes, micronutrientes, los micronutrientes en este caso que usted ingiere a partir de la alimentación, actúan como reguladores metabólicos. Las vitaminas y los minerales se unen a proteínas llamadas enzimas para acelerar las reacciones, para dar lugar a que esto, cuando se está metabolizando, cuando se está volviendo en sustancias más pequeñas para ser utilizable,
entre otras cosas que ocurren dentro de la célula, se ocurran más rápido. Esos son los cofactores, o sea, estas sustancias actúan como cofactores que aceleran reacciones. ¿Cuáles son esas reacciones? Las que estoy hablando de esto. Estas sustancias ingeridas, los nutrientes, pueden actuar también como sustancias participantes en la inmunidad. Si recuerdan lo que siempre les decía, em, que las proteínas tienen un papel a nivel de lo que es la protección del organismo ante sustancias extrañas, asimismo como las proteínas también lo tienen los micronutrientes como la vitamina C, la vitamina E, la vitamina C, el zinc y el selenio, que como les he mencionado anteriormente, ellas no actúan solas, ellas actúan en conjunto con las enzimas que son proteínas. Según la OMS, una nutrición adecuada es aquella donde los nutrientes están todos disponibles, tanto los macronutrientes como los micronutrientes, y de esta forma, como hay disponibilidad de todo, se puede alcanzar el máximo potencial biológico. Y les mencionaba en clase que los 1000 primeros días de vida, que comprende desde el momento de la gestación hasta que el niño cumple 2 años, son muy importantes porque la nutrición que se provea durante esta etapa van a determinar si el niño es sano o si empiezan a tener deficiencias que posteriormente se pueden convertir en algunas patologías, algunas alteraciones celulares. Por eso es una ventana crítica de intervención nutricional. Si durante estos primeros 2 años no se aportan los macronutrientes y los micronutrientes necesarios para el crecimiento y el desarrollo, después de estos 2 años van a haber consecuencias de no haberlo aportado durante los 2 primeros años. A eso se refería, o me refería en ese momento, del por qué los primeros 1000 días de vida son importantes. En las diapositivas ustedes van a ver a veces estos cuadritos, bueno, es un rectángulo que dice sugerencia visual. Esto es propio de la misma diapositiva. A veces agrego cosas aquí, otras veces usted lo va a ver así como que sugerencia visual, diagrama de tal cosa y no tiene ninguna información importante que aportar. Después de ahí saltaba esto. Les dije que iba a saltar del tingo al tango en este sentido porque necesitaba enseñarle esto de qué son los grupos etarios para que usted después pueda aplicarlo a lo que es el desarrollo de los casos. Entonces, digamos que los seres humanos se dividen por grupos o se etiquetan según grupos, que son los grupos etarios, de acuerdo a la edad que tienen. Y esta terminología es muy importante que usted la maneje porque es la terminología que se maneja a nivel clínico. Cuando nosotros estamos a nivel clínico, no decimos el niño de 3 años, no decimos la niña de 9 años, sino que hablamos de el recién nacido, del lactante menor, del lactante mayor, del preescolar, el escolar, el adolescente o el adulto, dependiendo de la edad que tenga. Entonces, ya saben que el recién nacido va de 0 a 28 días, el lactante menor de 1 mes a 11 meses y 29 días, lactante mayor entonces ya cuando tiene 1 año, hasta 1 año, los 11 meses y los 29 días, y así sucesivamente. Les mencionaba también que el adulto también se clasifica, pero en este momento pues nosotros no lo vamos a detallar, pero se clasifica en adulto joven, adulto medio y adulto mayor también. Ahora entramos al término de lo que es, a la definición de lo que es malnutrición. El estado de malnutrición, les decía en clase, que implica, o de desnutrición, que implica dos cosas, tanto la carencia como el exceso. Entonces les decía que, por ejemplo, una persona puede estar con sobrepeso o con obesidad y eso también se denomina malnutrición. Lo definen como, en el caso de desnutrición por carencia específicamente, un estado patológico resultante donde hay un aporte insuficiente, un aporte defectuoso o una utilización metabólica inadecuada de la energía proveniente de los carbohidratos, de las proteínas y el metabolismo de lo que serían los micronutrientes esenciales. Esto, por supuesto, va a generar consecuencias a nivel funcional en las células que luego se manifiestan como patologías, como enfermedades, y que pueden ser medibles en términos de composición corporal, función fisiológica y resultados clínicos. La OMS en el 2020 dice que
La malnutrición es un estado de deficiencia, es decir, que falta, y un estado de excesos, o en dado caso de desequilibrios en lo que sería la ingesta de la energía y los nutrientes. Es un estado bidireccional, incluye tanto deficiencias como excesos. En los casos de desnutrición por deficiencia, hay un retraso en lo que es el crecimiento, puede haber un estado de emaciación, que es un consumo del músculo, y un déficit de micronutrientes. Y en la desnutrición por exceso, está comprende lo que sería el sobrepeso, la obesidad, que más adelante vamos a ver cómo sabemos que una persona está en sobrepeso, cómo sabemos que una persona está en obesidad. Y hay enfermedades que se relacionan con el sobrepeso y la obesidad, es decir, que se consideran que son consecuencia de estas dos, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles. Son enfermedades que se relacionan con la dieta, con la alimentación. También se habla de que los micronutrientes, la carencia de micronutrientes pueden coexistir con exceso calórico, como es el caso de la obesidad. Hay un exceso de energía, pero no necesariamente los micronutrientes han sido aportados todos. Por ejemplo, una persona obesa puede ser obesa porque come mucha comida chatarra, pero no necesariamente tiene un alto porcentaje o un buen consumo de vitaminas y minerales, porque solamente come comida chatarra. Y que actualmente se habla de lo que es la triple carga de la malnutrición y lo de la doble carga de la malnutrición, donde en la triple carga se menciona que hay un estado de déficit, de exceso y de carencia de micronutrientes a la vez en una misma población, y en la doble carga de la malnutrición se habla de que hay una existencia de lo que es el estado de desnutrición y obesidad en un mismo país o en una misma familia. Ajá, entonces aquí hablábamos de lo que es el impacto bioquímico que genera la desnutrición. ¿Qué pasa cuando una persona está desnutrida? Eh, Dice que la desnutrición no es solo falta de peso, es un proceso bioquímico crítico. Este resumen detalla cómo la carencia de nutrientes altera las reservas energéticas, lo que he venido hablando. En el caso de desnutrición a nivel físico, a nivel metabólico, cuando no hay los nutrientes energéticos apropiados, recordemos que la energía proveniente de los carbohidratos se almacenan a nivel muscular y a nivel hepático. Cuando usted no sigue consumiendo para que esto se siga llenando, entonces el cuerpo va a buscar como sea de dónde sacar esa energía. Y lo primero que va a hacer es agotar el glucógeno que se encuentra a nivel del hígado y el glucógeno que se encuentra a nivel del músculo. ¿Para qué? Para poder consumirlo, para poder utilizarlo como un, un metabolito energético para hacer todas las reacciones químicas, em, celulares y físicas. En este estado, cuando hay un estado de desnutrición, disminuyen las proteínas. Recordemos lo que he dicho anteriormente, que las proteínas participan en la respuesta inmunológica, por lo tanto, la persona se hace más predispuesta a lo que es las enfermedades, porque no tiene un sistema inmune que lo proteja como consecuencia de que no hay suficientes proteínas. También hay un descenso de lo que son proteínas viscerales muy importantes que se forman a nivel de el hígado queda en esta zona. Entonces, como por ejemplo la albúmina, prealbúmina y proteínas transportadoras en el torrente sanguíneo, esto genera consecuencias. Y también hay una alteración a nivel genético. Los genes responsables del metabolismo, el crecimiento y lo que es la diferenciación celular, digamos que se modifican, se alteran porque no se están recibiendo los nutrientes esenciales y esto genera consecuencias. Entonces, a esta desnutrición la tenemos que clasificar de forma pedagógica para que la podamos ordenar en nuestra mente y podamos definirla. Entonces, ¿cómo la vamos a clasificar? La vamos a clasificar. Primero, aquí me faltó el estado de desnutrición, uno, y lo otro es el estado de malnutrición. A ver, aquí. Ajá. El estado de malnutrición. Entonces, el estado de desnutrición comprende esta que estamos viendo aquí. Y el estado de malnutrición, que sería sobrepeso y la obesidad. Ahí empezamos en las grandes clasificaciones. Pero por ahora nos vamos a adentrar en lo que sería nada más la desnutrición propiamente.
en esta nada más. Después más adelante hablamos de esta, que sería sobrepeso y obesidad. Por ahora vamos a hablar de estas. Entonces la desnutrición la vamos a hablar, la vamos a clasificar por temporalidad, por tiempo. El tiempo en que ese muchachito le están faltando esos nutrientes, en que ese adulto le han faltado esos nutrientes. Puede ser aguda cuando esto está ocurriendo de semanas a meses para acá, o puede ser crónica cuando la desnutrición ya lleva mucho tiempo, o sea, el aporte de nutrientes, de micronutrientes, ha tomado tanto tiempo que desencadenó unas consecuencias que no tienen vuelta atrás, básicamente. Podemos clasificarlo por cuadro clínico, es decir, por los nombres propios de las enfermedades, como por ejemplo el caso de marasmo, el caso de Kwashiorkor, que lo veremos más adelante, o mixta, donde se combinan signos de esta más esta. Y por gravedad, es decir, si es leve, moderado o severo, donde para clasificarlo de esta forma utilizamos lo que es la clasificación de Gómez, que permite la clasificación según una fórmula que utilizaremos más adelante, veremos más adelante cómo se utiliza. Esta permite clasificarla en grado 1, grado 2 o grado 3, de acuerdo a un porcentaje que da eso. Para la gravedad también podemos utilizar lo que es la tabla de Frisancho, pero en las tablas de Frisancho utilizamos unas tablas ya hechas donde no hay una gráfica, sino unos números, y en ella podemos ubicar el resultado que tenemos y nos va a decir si está dentro de la norma, si se sobresale de la norma o está por debajo de la norma, más que decirnos leve, moderado o severo. También lo podemos clasificar por etiología. Etiología es origen, el origen, primario o secundario. Va a ser primario cuando la desnutrición se generó como consecuencia de un déficit dietético de los nutrientes, es decir, es aquel niño o aquel adulto que está desnutrido como consecuencia de la situación país, como consecuencia de la situación económica que no le permite comprar los alimentos suficientes para estar bien nutrido, porque tiene em, no sé, problemas en su comunidad, problemas de acceso a los nutrientes, de acceso a los alimentos, vive muy lejos y para poder ir a comprar la comida, entonces tiene que caminar, viajar en bus, entonces no tiene plata para hacer todo eso, porque viven solamente de la agricultura, entonces solamente cultivan ciertas cosas, entonces no cultivan todos los alimentos como para ofrecerle los macro y los micronutrientes a su organismo. Eh, por cuestiones educativas, porque resulta que la señora no sé, es madre de 5 hijos, nunca se pudo planificar, entonces hay una alta tasa de natalidad en su casa, entonces lo poco que tiene de ingresos económicos pues no son suficientes para mantener a todos los niñitos y darle lo que merece pues nutricionalmente. O puede ser también de un origen, etiología es origen, repito, secundario, donde la causa no es que no tengan la plata para comprar la comida, ni tampoco el acceso a los alimentos, sino que tienen una enfermedad, una patología de base que les impide aprovechar estos alimentos, como por ejemplo, tienen una enfermedad a nivel intestinal, entonces aunque se coma la comidita variada, rica en macros y micronutrientes necesarios acordes a su edad, el intestino simplemente no quiere absorberlo porque tiene un daño allí. Entonces, igualito le está generando una desnutrición producto de esto, pero en ese caso es un estado de desnutrición secundario. Ajá, entonces aquí esto que vimos en esta imagen, por temporalidad, por cuadro clínico, por gravedad, que lo hago así siempre, y por eso tengo tantas diapositivas, para que usted lo vea de forma en un mapa mental, o sea, así ordenadito y se lo pueda grabar mejor. Es lo mismo que tengo en todo este texto. Es lo mismito, por temporalidad, cuadro clínico, gravedad, gravedad según las tablas de Frisancho y etiología. Entonces aquí abajo dice que las herramientas para evaluar el estado nutricional son las tablas de la OMS, que son tablas gráficas como las que ustedes les envié ahí, que son las tablas del Instituto Nacional de Nutrición o de Fundacredesa, realizadas por Fundacredesa. Ajá, bueno, esas de Fundacredesa son las que usamos aquí en Venezuela, pero están también las de OMS. Esto de Z-Score es la forma en que se evalúa el estado nutricional en estas tablas. PT es peso talla, talla edad, ya eso lo vimos en clase qué significa.
Y también podemos evaluar el estado nutricional a través del índice de masa corporal. Respecto a la edad, la OMS, por ejemplo, tiene tablas donde está el índice de masa corporal. Y esto también se puede calcular por fórmulas, por la fórmula del índice de masa corporal. Y la otra forma que podemos, la otra herramienta que podemos utilizar para evaluar el estado de nutrición son las cintas MUAC, que ya les he mencionado anteriormente muchísimas veces no en la clase anterior, que son cintas que se utilizan para un despistaje rápido del estado nutricional a nivel de la parte rural, donde evaluar el estado nutricional con estas tablas sería muy complejo porque tienes 50, 60 niños a los que tienes que evaluar y decidir si están desnutridos, si están bien nutridos y qué conducta tomar con ellos. Entonces simplemente se utiliza estas cintas donde se mide la circunferencia braquial y de acuerdo al color que arroje, pues entonces se toma una decisión. Entonces aquí hay un ejemplo de lo que es la tabla de la OMS. Esta está en inglés porque así fue que las conseguí en línea y no las conseguí en español. El link donde pueden conseguir todas estas tablas es este. Estas tablas la OMS las tiene por grupos de edad. O sea, son muchísimas las tablas y también las tiene separadas por colores, azul y rosado, igual para el sexo femenino, para el sexo masculino. Fíjense que este ejemplo que yo tengo aquí, como toda gráfica, les repito, tenemos el eje acá. A ver, ay Dios, ¿dónde estoy haciendo la regla? Ajá. El eje de las Y, ay Dios. No, bueno, saben que aquí esto es Y. Y el eje de las X, porque es que no puedo ver el apuntador en la pantalla, ya lo vi. Entonces, en esta parte, nosotros estamos hablando, aquí dice length, length significa la talla del niño, de la niña en este caso, y aquí abajo estamos viendo age, que es la edad. Entonces, esta tabla está evaluando lo que sería talla, edad, ¿verdad? Pero no para todos, sino para niñas. Me disculpan la letra, pero es que estoy escribiendo con un apuntador horrible. Desde cero edad, desde 0 días, porque aquí es 0, hasta los 2 años. ¿Ok? Entonces, para ver si puedo modificar esto por acá. A ver, bueno, este sería el láser nada más. Ok, entonces en este caso, como en todas las tablas, usted va a ubicar la edad del niño en la parte de acá abajo. En la parte de acá abajo ubica la edad de la niña o del niño y aquí ubica la talla. ¿Cómo va a saber la edad? Pues le pregunta. ¿Cómo va a saber la talla? Pues tiene que medirlo. Entonces supongamos que tenemos una niña de 1 año y vamos a suponer 1 año y mide 74 centímetros. Entonces lo ubicaríamos acá, en esta parte, porque aquí están los 74 centímetros, hacemos una línea de aquí a acá, una línea de aquí arriba hasta acá, y entonces en el punto donde se interseccionan las dos rayas, ahí es donde vamos a definir el estado nutricional. En este caso, si tiene 1 año y tiene 74 centímetros, cae justo en la línea verde, y la línea verde es un estado de normalidad, en este caso. El estado nutricional, en el caso de talla, edad, los parámetros talla, edad para esta niña estarían normal. Aquí les hice unas rayitas para que sea más fácil. Este caso tiene 1 año, 1 año y 3 meses, pesa 7,5 kilos y mide 74 centímetros. Y en esta tabla vemos que es de las niñas que tienen desde 0 edad hasta 2 años. Y en este caso no se está evaluando talla, sino que se está evaluando el índice de masa corporal. BMI es índice de masa corporal. Entonces, para calcular el índice de masa corporal, uno toma el peso, la niña pesa 7,5 entre lo que sería la talla, al cuadrado, peso sería 7,5, ay no puedo escribir, 7,5 entre talla al cuadrado, pero la talla debe estar en metro y en este caso nos dio 13,88. Cuando yo ubico a una persona de 1 año y 3 meses, lo ubico aquí y después voy a buscar de este lado lo que sería 13,88. Aquí estaría el 13, tengo que empezar a sumar. Estos creo que son equivalentes
las rayas pequeñitas creo que son equivalentes a 0,2 cada una, 0,2, 0,6, 0,2, 0,4, 0,6 y 0,8 ya sería aquí en la que está más cerca de la 14. Entonces, intersecciono las dos líneas y lo ubico y dice que está entre -1 y -2. Esto después lo tengo que interpretar. ¿Cómo lo interpreto? Acá. Esto está en inglés, yo sé que está en inglés, no lo conseguí en español. Pero, por ejemplo, de este lado, vamos a ver lo que es el Z-score. El Z-score sería, en el caso de la OMS, todos estos numeritos que están acá. Aquí arriba vemos lo que son las variables. Talla para la edad, height for age, es talla para la edad, el peso para la edad, o sea, de acuerdo a la tabla que estemos usando, el peso para la talla y el índice de masa corporal. Vamos a tomar esta, que es la que estamos evaluando, y decíamos que en esta que hicimos de índice de masa corporal, BMI, índice de masa corporal, ubicamos a esta niñita entre -1 y -2. Y cuando yo veo, me ubico primero el Z-score, -1 y -2, vamos a poner lo que está en -1, me dice que está normal. ¿Ves? Bueno, en realidad está más cerca de -1, creo. Ajá, y así con todo. Las de funda credesa son diferentes. Ellas no tienen un Z-score de este lado, sino que habla de percentiles. Y es lo mismo. En el eje de las X ubicas una variable, en este caso es de las niñas, ubicas la edad de la niña, y en el eje de las Y ubicas el peso. El punto donde se interseccionen las dos rayas que hagas, que tiene que ser tomando en cuenta las rayitas pequeñas, ahí te va a ubicar el estado nutricional del niño. Estos números que son los percentiles o estas rayas que van así son también denominadas canales de crecimiento. Entonces aquí vamos a saber inmediatamente si el niño cayó aquí, supongamos, de acuerdo a lo que estamos evaluando, en este caso una niña de 5 años, ya sabemos que si tiene un peso de 17 kilos, por ejemplo, eh, está acorde para el peso y la edad porque lo ubicamos en el percentil 50. Todo lo que esté dentro del percentil 50 es lo que se espera de ese niño para su edad. Si está por debajo, entonces está en déficit, en riesgo de déficit, en déficit leve o en déficit moderado o en déficit grave. Si está todo por encima de esta fucsia, de este color rosadito fuerte, entonces está en riesgo de exceso, en exceso leve o en exceso moderado y grave. Y así mismo para todas las tablas esas de Fundacredis. Entonces aquí, por ejemplo, en este ejemplo vemos que es una tabla de un niño que evalúa la variable peso-talla. Peso-talla en varones, tenemos el peso de este lado en el eje de las Y en el eje de la X tenemos la talla. Entonces ubicamos el peso, dice que pesa 29 kilos, lo ubicamos acá. Y la talla dice que mide 139 centímetros y lo ubicamos acá, 135, lo vamos aumentando hasta llegar hasta 139 y interseccionamos las dos líneas. Este punto nos cayó justo en el azul oscuro todavía, pero está como que si pierde unos kilitos más, es posible que estos son kilos. Si lo ponemos un poquito más abajo, es posible que este niño caiga en riesgo de déficit. Pero mientras eh, se mantenga con este peso, 29, todavía lo podemos considerar que está dentro del límite normal. Y aquí lo mismo. En este caso se evalúa es peso-edad. Entonces, esto que estoy hablando, esto que estoy mostrando aquí es el ejemplo de las cintas MOAC, que las cintas MOAC vienen por colores, los colores de el semáforo, que es amarillo, verde y rojo, donde el verde significa que está dentro del límite normal, el amarillo significa que está en riesgo, que ya está teniendo un déficit, un, ¿cómo se dice? Ya está en estado de desnutrición, pero iniciando, por decirlo así. Y en ese caso, si usted está a nivel comunitario y el paciente que está evaluando
Resulta que la cinta le marca a nivel amarillo, significa que además de estar desnutrido, leve, por decirlo así, usted tiene que tomar una conducta. ¿Por qué? Porque si usted no toma una conducta con ese paciente va a evolucionar a grave. Es decir, que del semáforo, en cuanto a cuestiones de colores, en el semáforo va a pasar de amarillo a rojo. Y en el caso rojo, o sea, es un estado de desnutrición grave. Aquí lo vemos. El verde cuando marca en la cinta más de 125 milímetros, el estado de nutrición es normal. El amarillo cuando está entre 115 y 124 milímetros, y ya en ese caso es desnutrición aguda. ¿Cuál es la acción que usted va a tomar? Mandar a este niño a programas de suplementación y programas de nutrición para que lo vigilen, lo ayuden y que se recupere y vuelva a bajar a esto, un estado normal. Y en dado caso, si usted no lo hace, entonces en lugar de bajar, lo que va a hacer es subir, va a empeorar. Y cuando está en rojo, es cuando ya el bracito le mide menos de 15 milímetros y en este caso es un estado de desnutrición grave. ¿Por qué se determina como aguda en este caso? Porque recordemos, ya lo había dicho en clase, que para saber que un estado de desnutrición es crónico, tenemos que medir la talla, porque en ese caso está afectada la talla. Y en este caso solamente nos estamos dirigiendo por una circunferencia braquial y no podemos determinar en ese caso si la talla está afectada o no. Y cuando es rojo, ya ese niño necesita una evaluación médica porque ya está muy grave, ya está muy mal. Ajá. Y aquí hay unos detallitos con un resumen de lo que es la misma cinta. Evalúa el tipo de desnutrición aguda, la edad en que se aplica. Esta cinta solamente se aplica a niños que tienen entre 6 y 59 meses. Existen unas cintas donde se evalúa el adulto y a la embarazada, pero son menos específicas que esta. Y se utiliza, como dije, en tamizajes masivos, donde tienes una gran cantidad de niños que evaluar y no lo vas a poner todos esos datos en las tablas porque no te va a dar chance. En emergencias nutricionales, en zonas donde no hay básculas ni tallímetros, no hay pesos, no hay sitios para medirlo. Y permite predecir de forma rápida cuál es el riesgo de mortalidad del niño. Ajá. Y entonces les estoy hablando de que todas esas cosas se pueden utilizar para determinar el estado nutricional del niño, pero con una sola herramienta de esas no es suficiente, porque uno llega a la conclusión de que una persona está desnutrida, niño o adulto, está desnutrido por el análisis de varias variables. Entre ellas está el examen clínico, la historia clínica que usted hace. Usted hace un interrogatorio, usted conoce cuál es el estado socioeconómico de esa persona, cuáles son los antecedentes. Usted en esa misma historia clínica después lo va a evaluar, le va a hacer un examen físico de antropometría, de signos vitales, le va a hacer un examen físico clínico para ver cómo está todo su cuerpito y sabiendo usted primero lo que es normal, después si nada de lo que usted vio es normal, con lo que usted esté viendo, usted va a determinar un posible diagnóstico. Usted también va en esa misma historia clínica conocer un poco cómo es la alimentación de esa persona y de acuerdo a esto usted va a sacar conclusiones y de acuerdo a lo que usted termine analizando entre estas tres cosas, al final usted ve la necesidad o no de pedirle para clínicos, que son exámenes de laboratorios, por ejemplo, como hemograma, que es una hematología completa, albúmina, que es una proteína del hígado, la glucosa, el perfil lipídico. Entonces, al final, el diagnóstico nutricional definitivo se establece con el conjunto de todas estas variables y no solamente por meter al niño en una gráfica, sino analizando todo lo que usted ve, escribe, conoce, toca en una persona, ¿sí? Ajá. Luego, de forma pedagógica, es decir, a fin de organizarnos todo este contenido de forma didáctica para poder comprenderlo, vamos a clasificar los grupos de enfermedades que vamos a ver de la siguiente manera, en un grupo uno y un grupo 2. El primer grupo son las enfermedades por deficiencia o carencia propiamente.
Y en el grupo 2 usted va a ver enfermedades donde estas se generan por, tienen un determinante nutricional, es decir, tienen un componente nutricional que puede ser por déficit o exceso, pero esa no es la única causa que genera estas enfermedades. Entonces, por eso las separé para que no haya confusión. Entonces, dentro de las enfermedades por deficiencia o carencia, están directamente relacionadas con la ausencia del nutriente específico. Dentro de estas vamos a ver avitaminosis, bocio y cretinismo, raquitismo y osteomalacia, anemias nutricionales, este, y estas pueden ser reversibles si se corrigen de forma oportuna. Si se corrigen de forma oportuna. Y son más frecuentes en pobreza, en casos de pobreza y zonas rurales, mientras que estas que son multifactoriales pueden ser obesidad y sobrepeso, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, aterosclerosis y cardiopatía isquémica, gota hiperuricemia y en este caso el manejo nutricional puede controlar la patología, pero no necesariamente la va a curar, aunque en algunos casos puede ser que sí haya una reversibilidad de, de la patología establecida. Entonces volvemos a lo mismo. En este caso estoy clasificando la desnutrición por temporalidad, por cuadro clínico, por gravedad y por etiología. Y vamos a empezar en esta parte por cuadro clínico. No mentira, por temporalidad. Vamos a empezar por esta, por temporalidad, hablando sobre lo que es aguda y crónica. Entonces, clasificación de la desnutrición por temporalidad. En el caso de la desnutrición por temporalidad, eh, estas se generan porque hay un déficit energético y proteico, un déficit en general. Y es de instalación rápida, hay un compromiso predominante de lo que sería la masa grasa y muscular, en este caso el niño conserva la talla, y cuando usted mete a ese niñito en una tabla, por ejemplo, de las de la OMS, las variables peso, talla pueden estar por debajo de lo que serían -2 desviaciones estándar, -3 desviaciones estándar, eso es variable. Y si usted le mide el bracito utilizando la cinta MUAC, puede ver que en este caso, cuando hay desnutrición aguda, puede estar menos de 115 si es grave, pero también puede estar dentro de los otros valores que vimos anteriormente, siempre y cuando permanezca entre amarillo y rojo, que son los estados donde la MUAC marca estado de desnutrición. Si se presenta edema en estos casos, es un estado de desnutrición aguda severa y los pacientes en desnutrición aguda que no son tratados pueden tener hasta un 30% de posibilidad de fallecer, según esta revista, según el estudio de Lancet en el 2006. El consumo, el compromiso de la masa grasa y la masa muscular, ya lo he mencionado anteriormente en clase, que cuando no tienes energías, no tienes una reserva energética, que es el glucógeno que se almacena en hígado y en músculo, después de agotarse eso, como no sigues consumiendo las suficientes calorías, entonces el cuerpo va a buscar la energía de lo que hay. Lo que queda es tejido graso y tejido muscular. Y por eso entonces esto se va a empezar a comprometer porque se va a utilizar como reserva energética. En el caso de la desnutrición crónica, según la UNICEF, hay más de 149 millones de niños menores de 5 años afectados. En este caso, genera un retraso del crecimiento lineal, se compromete la talla. A diferencia de esta, que se compromete el peso para la talla, en la desnutrición crónica se compromete la talla para la edad. Y usted cuando lo mete en las tablas, ve el Z-score que puede estar hasta menos de 2 deviaciones estándar, pero no tiene que ser siempre -2, o sea, con que esté comprometido, con que esté por debajo de lo normal, ya es suficiente como para decir que hay una desnutrición aguda o una desnutrición crónica. Eso tiene que quedar claro. Hay una reducción e inhibición en lo que es el eje de las hormonas del crecimiento. Hay una disfunción a nivel intestinal porque se puede generar un estado de mala absorción producto de esa misma desnutrición. Es importante mencionar que los niños con desnutrición crónica tienen afección hasta en la parte cognitiva. Pueden generar un déficit cognitivo de 7 a 10 puntos en el coeficiente intelectual. Por supuesto, son niños que rinden menos en la escuela, que se concentran menos, que salen mal, se pueden estar durmiendo en la escuela, se regresan constantemente, tienen menor productividad, por supuesto, tienen menos energía.
Y tras los 24 meses sin intervención. ¿Qué significa esto? Que si este niño, un niño de 4 años del medio rural, viene comiendo mal desde hace mucho tiempo, sin recibir lo que son los macronutrientes y los micronutrientes, pero viene así desde años, pues, y llega a la consulta es hasta ahorita, como han pasado más de 24 meses desde que el estado nutricional se vio afectado, es decir, el aporte de nutrientes fue insuficiente. Por más que usted le mejore la alimentación en este momento y la cumpla, lo que ya fue deficitario, pues ya fue deficitario. O sea, las consecuencias que se generaron por no aportar los nutrientes en este tiempo a tiempo, pues ya se están establecidas, ya no hay vuelta atrás. Por eso dice que es irreversible si después de los 24 meses no hubo una intervención dietética. Entonces tenemos una diferencia, cuadro de diferencia entre lo que es la desnutrición aguda y la desnutrición crónica. Desnutrición aguda a corto plazo es una desnutrición que se genera en días o semanas. Es el niñito que le dio diarrea por 4 o 5 días, entonces llegó a la consulta, cuando lo evaluamos, lo pesamos, lo medimos, conocemos su edad, resulta que el peso para la talla o el peso para la edad está bajo. ¿Por qué? Porque lleva 5 días enfermo, perdió agua a través de las diarreas, no estaba comiendo bien, entonces el organismo ya empezó a sacar la energía, ya agotó la energía que tenía a partir del glucógeno del músculo y el hígado, y entonces empezó a usar las proteínas y las grasas como reservas energéticas. Por eso se afectó el peso en este caso. Y en el caso de la desnutrición crónica, el aporte de nutrientes ha sido escaso desde muchísimo tiempo, meses a años. Ya afectó en este caso la talla, en el caso de desnutrición crónica, mientras que, como dije ahorita, en el caso de desnutrición aguda se afecta el peso para la talla. En la desnutrición aguda se ve comprometida la masa muscular y hay mayor riesgo de muerte porque es algo agudo, es algo súbito y rápido. Y en el caso de la desnutrición crónica, aunque pareciera que por ser crónica es de gravedad, digamos que el cuerpo como que se va adaptando. Tiene sus consecuencias, como por ejemplo la parte cognitiva, hay un deterioro cognitivo en el niño, pero digamos que se va adaptando a todo ese déficit que está generando. La desnutrición aguda, por lo general, se evalúa de forma clínica hospitalaria porque es una urgencia, mientras que la desnutrición crónica, además de tener una intervención clínica, necesita también una intervención social educativa, porque hay que ver por qué este niñito o este adulto tiene tanto tiempo así, en el caso del niño, porque le está afectando hasta la talla y porque, o sea, cuál es la razón por la que este muchachito no está comiendo bien, qué es lo que está pasando ahí en esa comunidad o en esa familia. Ajá, entonces, ahora ya terminamos aquí por temporalidad aguda y crónica. Ahora vamos por gravedad, que es la clasificación de Gómez y después la clasificación de Frisancho. Entonces, en la clasificación de Gómez, evaluamos es el peso para la edad. Esto es una clasificación propuesta por un doctor mexicano que se llama Federico Gómez desde hace muchos años. El indicador en este caso es el peso para la edad y según los resultados permite en una tabla establecer el estado en que se encuentra el niño, es esta misma tabla. Entonces, ¿cómo se hace esto? Usted tiene el peso actual del niño, el peso que obtuvo en la evaluación del momento, ¿verdad? Y eso lo va a dividir por el peso de referencia para esa edad. El peso de referencia es el peso que se espera que el niño tenga. ¿Cómo se sabe eso? Usted busca el peso y la edad en la tabla, por ejemplo, de Fundacredesa y lo ubican al percentil 50. El percentil 50 nos indica qué es la normalidad para el peso, para el peso y para la edad de ese muchachito. Entonces lo pone aquí y lo multiplica después por 100. El resultado que le va a dar, como es un porcentaje, o sea, estamos evaluando es el porcentaje de peso que se espera para esa edad, al ser un porcentaje le va a dar un resultado porcentual. Entonces, si el resultado que le dio está entre 90 y 110, está normal. Si está entre 75 y 89, tiene una desnutrición o un estado de malnutrición, digamos que básicamente en este caso lo pone como leve. Entre 60 y 74, grado 2, el estado de malnutrición moderado, y menos de 60, grado 3, estado de malnutrición severo.
Ajá, ¿cuáles son las limitaciones de esta tabla? O sea, como estamos evaluando de esta fórmula, como estamos evaluando el porcentaje de peso esperado para la edad y tenemos determinantes solamente de peso eh, y el peso de referencia, el peso actual y el peso de referencia, en este caso esto no nos permite determinar si esto es agudo o crónico, solamente si es leve, moderado o severo. Y ya, no podemos sí saber si esa pérdida o esa falla que está teniendo este paciente al hacerle este cálculo es porque es algo que está ocurriendo ahorita o es algo que está ocurriendo desde hace mucho tiempo. Ujú. Entonces aquí tengo un ejemplo. Cuando usted va a hacer este cálculo, tenemos a un paciente que pesa 29 kilos, ese sería su peso actual, ¿verdad? Y el peso de referencia para la edad, cuando lo metemos en funda Credesa, el peso esperado para ese mismo paciente es de 31 y lo multiplica por 100. Lo divide, lo multiplica por 100. Le da 93,54%. Si está en 93,54%, significa que está aquí, mayor o igual a 90, significa que entonces no tiene un déficit ponderal, no tiene un déficit de peso, está normal, como dice aquí. Y así sucesivamente con todo. Ahora, las de Frisancho son tablas de composición corporal, ellas son diversas. En este caso, el resultado de esas tablas no es una gráfica, sino son números con percentiles y la edad de los pacientes. Se hizo en base a un estudio donde se incorporaron 19.000, más de 19.000 personas, pero son personas de origen americano y de 1 a 74 años. Hay diferentes tablas, está la de circunferencia de brazo, pliegue cutáneo tricipital y el área muscular del brazo corregido. Para esto no solamente se necesita cinta métrica, sino que como se evalúan pliegues, se necesita un instrumento que se llama plicómetro y cálculos, otros cálculos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este es el ejemplo de la tabla, este es el ejemplo de la de circunferencia braquial. Les acabo de decir que no solamente existe la de la circunferencia de brazo, que es la circunferencia braquial, sino también que existen otras tablas. Esta es la de circunferencia braquial para personas de 1,74,9 años, específicamente para evaluar a los del sexo masculino, hombres, y el- la evaluación realizada debe estar transformada a milímetros, ¿sí? Entonces, tenemos aquí un ejemplo de cómo se usa esto. Aquí en esta parte están los que serían los percentiles en esta línea y en esta línea que dice edad, pues está la edad del paciente. Entonces tenemos a Raúl, que es de sexo masculino, tiene 5 años y 3 meses, ¿verdad? Y cuando le medimos la circunferencia del brazo nos da 16 centímetros. Lo primero que hay que hacer es que como esto nos dice que está en milímetros, transformar esos 16 centímetros a milímetros.